Ok. ¿Dulce? Hola, ¿cómo estás? Quiero darte una cordial bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Hoy tenemos lenguas. Pero antes vamos a comenzar con nuestro tema. Vamos a alimentar el espíritu. Es importante alimentar el espíritu. Muy bien. Vamos buscando. Vamos a ir buscando Isaías 48. ¿Está bien? Dice así, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios, dice la nuestro Dios, palabra de nuestro permanece Dios firme y para permanece siempre. firme para siempre. Muy bien, qué interesante, ¿verdad? Esa parte. Muy bien, miren, aquí nos dice que la Biblia comenzó, dice, vamos a decir, hace mucho tiempo atrás, cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, debes escribir la creación. Es importante que esto esté escrito para que las futuras generaciones puedan ir viendo de cómo fue hecho este mundo. Le sucede a Moisés otros escritores. Vemos ahí a David, vemos ahí también a Salomón. Y muchos escritores, dice, que han escrito la palabra. Y mientras vivamos en este planeta, vamos a seguir, dice, escuchando y leyendo la Biblia. La Biblia es un libro que nunca va a pasar de moda. La Biblia siempre va a estar ahí para todas las generaciones que vengan. Cuando Cristo venga, ahí recién va a decir Jesús, ya no es necesario estudiar la Biblia porque yo les voy a hablar de forma personal. Miren qué bonito va a ser escuchar la voz de Jesús hablándonos y no ahora, como ahora, que ahora escuchamos, no escuchamos, sino leemos la palabra de Jesús, la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra tiene mucho poder. Es importante que cada día nosotros alimentemos el espíritu, ¿sí? Así para fortalecernos y no ser tentados por el mal. Vamos a dar gracias a Jesús por su palabra. Vamos a orar. Querido Jesús, gracias porque nos regalas este día tan especial, un día con lluvia, pero estamos agradecidos porque tenemos salud, tenemos vida. Tu palabra nos dice que va a perdurar hasta cuando tú vuelvas. No va a dejar de existir. Muchas gracias porque podemos aprender de ti, podemos sacar mensajes, aplicar a nuestra vida. Y en este momento queremos invitar tu presencia para que tú nos acompañes en nuestra clase. Por Jesús, amén. Amén. Muy bien, ahora sí vamos a entrar al desarrollo de nuestra lección del día de hoy. Dice el texto narrativo. ¿Qué será el texto narrativo? Vamos a ir sacando un pequeño concepto acerca de qué es un texto narrativo. Miren, dice de la siguiente forma. Es un escrito que en los que intervienen personajes reales o ficticios. Y la principal característica es que estos textos deben ser contados por un narrador, desarrollado en un lugar a lo largo de un... En otras palabras, dice un texto narrativo, dice, es escrito por alguien, ¿verdad? Este alguien podría ser un niño, podría ser un joven, podría ser una persona mayor. ¿Sí? ¿Qué escribe? Escribe un cuento, puede escribir una fábula, puede escribir un mito, puede escribir una leyenda o su propia vida. Y ahí está un texto narrativo porque está contando
vamos a decir, una corta historia de algo, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir desarrollando un poquito más, vamos a ir viendo. Quiero que observes ahora este videíto. Atentos y atentas porque aquí vamos a ir viendo también qué es un texto narrativo. Navegantes. El texto narrativo es un relato de hechos y acontecimientos reales o ficticios, los cuales se pueden comunicar de manera oral. Se salió el video. Navegantes. El texto narrativo es un relato de hechos y acontecimientos reales o ficticios, los cuales se pueden comunicar de manera oral, escrita o multimedia. En este sentido, para construir un texto narrativo, el autor o escritor puede partir de recuerdos, historias sorprendentes de su vida u otras personas. También puede integrar hechos ficticios que salgan de su imaginación y creatividad. Es de tener en cuenta que para realizar un texto narrativo se debe de partir de una estructura básica, la cual incorpora un inicio de la historia, un nudo y un desenlace. Por esta razón, debes saber que en el inicio de un relato es donde se hace descripción de los personajes y su situación inicial, dando una apertura a la historia. En el nudo se construye una problemática en la que se ven involucrados estos personajes, enfocándose en sucesos que complican la situación. En el desenlace se cuenta la solución a dicha problemática, la cual puede desatar un final triste o feliz. Muy bien, hemos observado qué es un texto narrativo, ¿verdad? Ahora vamos a ir analizando ese videito y vamos a ir viendo ahora con un poquito más de profundidad lo que es un texto narrativo. Miren, aquí nos dice ejemplos de textos narrativos. Ejemplo de texto narrativo. Bueno, a ver, vamos a ver qué ejemplos tenemos. Vamos a ir observando, dice. Bueno, tenemos un cuento, narración breve, con pocos y personajes y desenlace rápido. Hay un ejemplo, no un cuento. Es un ejemplo. Vamos a ir a otro ejemplo. Miren, otro ejemplo que podemos tener en un texto narrativo es la leyenda. Es una leyenda, simplemente es una narración que mezcla hechos reales y sobrenaturales. Ahí, esa es una leyenda, es un texto narrativo también. Otro, una novela, una narración real o ficticia, mucho más extensa y compleja que un cuento. Ahí está otro ejemplo de un texto narrativo. Miren, ahí está en imágenes, les estoy mostrando lo que es un texto narrativo. Pues podría ser una leyenda, ya decíamos, ahí está. El jinete sin cabeza, bueno, es una leyenda de terror, ¿verdad? ¡Wow, qué asunto! Eso no nos incumbe, pero existe, es un ejemplo. Una fábula, la isla mágica podría ser, la fábula de la liebre y la tortuga, y un cuento podría ser el gato con botas. Ahí está un cuento. La novela es un texto narrativo porque está contando a alguien. El personaje quien cuenta un texto narrativo. Vamos a continuar. Miren, dice un texto narrativo tiene elementos. ¿Cuáles serán sus elementos de un texto narrativo? Vamos a ir observando, niños y niñas. Ahí está, miren. ¿Cuál había sido el primer elemento del texto narrativo? El narrador. Miren, ¿quién es el narrador? Es quien cuenta la historia. La historia. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Presente como una de los personajes. Dice ser omnisciente, que todo lo sabe y se va relatando la secuencia. No conoce la historia, pero va narrando lo que observa. Miren, ese es un elemento, el que va contando la historia, el cuento de la fábula, ¿verdad?
Otro elemento, miren, los personajes. A ver, ¿quiénes son los personajes? Son quienes actúan en los acontecimientos que van sucediendo en el relato. ¿No? Ahora, estos personajes están dentro del relato. Pueden ser personajes principales, los protagonistas sobre los que se basa la historia, o secundarios quienes intervienen en hechos puntuales del relato. Entonces, los personajes están dentro de la historia que el narrador está contando, ¿verdad? Otro elemento, miren, el espacio. Dice, el espacio es, dice, uno o varios lugares específicos en donde transcurre la historia. El lector logra imaginar cada espacio y sentir emociones particulares a través de la descripción que detalla el autor. Miren, el espacio es el lugar donde está el texto narrativo. Por decir, un cuento. ¿En qué lugar se desarrolla el cuento, verdad? Entonces, también es un elemento importante dentro del texto narrativo. Miren, el tiempo. ¿Qué dice del tiempo? Vamos a ir leyendo. Es el momento o época en la que ocurren los acontecimientos. Y pueden ser, dice, lineal, cronológico o con idas y vueltas, jugando con los hechos del pasado, del presente y del futuro, o a lo largo de todo él. Dice relato. Miren, el tiempo es, el tiempo sería el momento en el cual se desarrolla el texto narrativo. ¿Sí? Por decir así, hablamos de un cuento, cierto día, o dice la tortuga habló con la liebre. Al día siguiente, miren, al día siguiente estamos hablando que mañana, ¿verdad? Entonces ahí se está viendo que sí se toma en cuenta lo que es el tiempo, ¿verdad? Muy bien, la acción. El otro elemento es el argumento de la historia que puede estar explícito desde un comienzo que va, dice, deduciéndose a medida que avanza el relato. La acción. ¿Qué hace la tortuga? ¿Qué hace la liebre? Cose, la tortuguita. ¿Qué más hace para ganar la carrera? Miren, la acción de los personajes dentro del texto narrativo, ¿verdad? Bueno, ahí están los elementos. Narrador, personaje, espacio, tiempo y la acción. No nos olvidemos de estos elementos importantes dentro del texto narrativo. Muy bien, vamos a ir ahora a la estructura del texto narrativo. ¿Qué es estructura? Vamos a ir viendo. Miren, estructura o partes del texto narrativo. Podría decirse así. Miren, ¿cuáles son las partes del texto narrativo? La introducción, cómo se inicia el lector en el ambiente y la época, ¿no? Cómo comienza a narrar el cuento el narrador, cómo comienza su historia. Y nudo sería donde se plantea el problema principal, asunto del texto. O sea, la parte principal del relato que está haciendo el narrador. Y el desenlace sería cómo termina este relato, este cuento, esta fábula. ¿Ya? No te olvides las partes del texto narrativo. Introducción, nudo y desenlace. Muy bien. Vamos a continuar, niños. Miren, para terminar, quiero que tú veas este texto narrativo. Vamos a ir observando, niños, niñas. Un grupo de ranas viajaba por el bosque y de repente 2 de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán hondo era el agujero, le dijeron a las 2 ranas en el fondo que para efectos prácticos se debían dar por muertas. Las 2 ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras ranas seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de ellas en el fondo puso atención a lo que las demás decían y se rindió. Se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible.
Una vez más, la multitud de ranas le gritó que dejara de sufrir y simplemente se dispusiera a morir. Pero la rana saltó cada vez con más fuerza, hasta que finalmente salió del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le preguntaron: ¿no escuchaste lo que te decíamos? La rana les explicó que era sorda. Ella pensó que las demás le estaban animando a esforzarse más para salir del hoyo. Esta historia tiene dos lecciones. Primero, la lengua tiene poder de vida y de muerte. Una palabra de aliento compartida con alguien que se siente desanimado puede ayudar a levantarlo y finalizar el día. Segundo, una palabra destructiva dicha a alguien que se encuentra desanimado puede ser que acabe por destruirlo. Tengamos cuidado con lo que decimos, pero sobre todo con lo que escuchamos. No siempre hay que prestar atención. Utilicemos solo lo que es bueno. Hablemos de vida, de alegría, de esperanza a todos aquellos que se cruzan en nuestro camino. Ese es el poder de las palabras. A veces es difícil comprender que una palabra de ánimo puede hacer tanto bien. ¿Qué te parece? Muy bien. Vamos a poner Muchas gracias. Hoy hemos aprendido lo que es un texto narrativo, ¿verdad? Bueno, ustedes ahora van a ser los narradores. Y ustedes van a tomar en cuenta los tres elementos muy importantes. No, las partes del texto narrativo. ¿Cuáles serían? Inicio, nudo y desenlace. Eso, muy bien. Van a tomar en cuenta ustedes las tres partes del texto narrativo y van a ustedes escribir un texto narrativo. Podría ser un cuento, podría ser una fábula, podría ser, a ver, un mito podría ser, o podría ser una historia bíblica también, podría ser una historia bíblica donde tú estás contando una historia. La de David, la de Sansón, la de Elías, la de Noé, ¿verdad? Y en este texto narrativo me vas a ir indicando las tres partes, ¿ok? Muchas gracias por la atención prestada y que Dios nos siga acompañando en todo momento.